Bienvenidos a la Feria del Libro de Madrid 2023. He leído hoy un artículo de Sergio Fanjul, que es periodista, escritor y licenciado en astrofísica, en el que habla sobre cómo la ciencia ilumina esta feria y cita a José Ortega y Gasset, que habló de la barbarie de la especialización. Se refería, claro, a la locura de plantar un muro que separe a los de ciencias y los de letras. Cuando nos planteamos hace unos meses el tema vertebrador de esta feria, la ciencia surgió como la opción más adecuada y también quizá la más urgente, en la medida en la que, sobre todo después de la pandemia, todos somos conscientes, me atrevo a decir dolorosamente conscientes, de la importancia que tiene la ciencia en nuestras vidas. Desde entonces hemos trabajado con la reprimenda de Santiago Ramón y Cajal: a la cultura española le falta, al carro de la cultura española le falta la rueda de la ciencia. Hemos trabajado con esto en la cabeza, pero sabiendo que las cosas han cambiado, quizá no lo suficiente y quizá no lo suficientemente rápido. De ahí que al plantearnos la charla inaugural, los nombres de quienes nos acompañan, y a los que agradezco que estéis aquí, salieran de manera casi natural. No quiero suplantar a Manuel Toaria, que va a ejercer de moderador y poeta. Le hemos conocido además en varias facetas, pero yo diría que es básicamente un divulgador científico y físico también. Pero sí adelanto que nuestros ponentes son la prueba de que no hay una división absoluta entre ciencias y humanidades. Quiero agradeceros infinitamente a los 5 que hayáis aceptado acompañarnos desafiando la lluvia para lanzar esta feria que se quiere rompedora en el sentido de romper barreras. Y queremos romper barreras porque las ciencias siempre han tenido una dimensión poética, lo decía Agustín en el artículo que he citado antes de Fanjul. A los científicos siempre se les han atribuido hechuras de poeta. Como escribió Alain Badiou a propósito de los matemáticos, pueden perfectamente ser, como los poetas, personajes anarquizantes y románticos o contemplativos y retirados. Rompedora porque, como dicen nuestros amigos de la Unión de Editoriales Universitarias Españolas, no hay ciencia sin libros, y porque incluso sin querer, como dice nuestro lema de esta edición, somos de ciencias y de letras. Me estaba despistando porque pasa algo raro por el lateral. Pero en fin. Adelante, Manuel, el micro es tuyo. Gracias. Muchas gracias, directora. Buenas tardes a todos, buenas tardes a mis compañeros, todos más jóvenes que yo, incluso Agustín, que dice que no, que es mayor. Pero lo interesante de esta charla, creo yo, es que los 5 somos personas que nos movemos fácilmente en el mundo del conocimiento científico y al mismo tiempo estamos muy cerca, por no decir dentro, del mundo literario artístico, en el que se han establecido unas barreras desde hace mucho tiempo, que desde aquello de que lo inventen ellos, nosotros ya nos dedicaremos a pensar, a escribir y a rezar. En realidad esa es una dicotomía ridícula, porque los cerebros son únicos y los cerebros no son de nada, están más o menos en unas cosas o en otras. Yo no estoy de acuerdo con aquella maldita dicotomía que comentaba, todos lo hemos hablado en algún momento, C.P. Snow, Charles Percy Snow, muy English él, que era físico, que además era un magnífico escritor, que fue muy conocido por muchas razones, filósofo, acabó siendo par del reino, y que escribió primero un discurso que se convirtió en librito, que era un poco el de las dos culturas. En realidad hay que abogar porque la cultura es solo una. La cultura no se concibe sin la ciencia, pero tampoco se concibe sin la literatura y sin las artes. La cultura es conjunta. No nos lo creemos mucho porque desde pequeñitos nos han hecho elegir entre ciencias y letras. Y tú eres de ciencias y yo que soy de letras. No diga usted que soy, diga usted estoy. Es transitorio. Yo estoy en ciencias cuando hablo de física, cuando hablo de meteorología, cuando hablo de física del cosmos, que es mi especialidad cuando estudié hace muchísimos años, hace siglos. Pero claro, también estoy en letras cuando escribo algunos de mis 43 libros. Entonces, ¿yo qué soy? Pues mire usted, yo soy todo, como todos lo somos. Creo que este es el punto de vista que tenemos que abordar y que cada uno va a abordar en función de su propia experiencia vital. Y si os parece, como tenemos el tiempo relativamente contado, vamos a empezar por el orden en el que estamos y después creo que cada uno se va a atrever, si quiere y puede, a incluso recitar un poema que puede tener o no que ver, seguramente sí, con con la ciencia, dicho así en tema muy general. Empezamos por ti, Nazaret. ¿En cómo me he sentido yo entre un mundo y otro?
Pues la verdad que al principio, cuando yo estaba estudiando, era la época SABUP, donde enseguida te hacen elegir entre las ciencias o las letras, yo sentía como un poco de ansiedad el no saber dónde me ubicaba, ¿no? El no saber si me gustaba una cosa o la otra. Entonces, ¿qué soy? ¿Pero soy de esto o soy lo otro, no? Entonces, yo sí que sentí mucho esa presión de sentirme localizada en algo. Luego, por ejemplo, pues a mí me gustaba la física, me gustaban las matemáticas y venía otra clasificación. Encima eres chica, ¿no? Y esto es más típico de los hombres. Entonces, es verdad que también viví algo que yo creo que también marca un poco, y es en esa división de las ciencias o las letras se atribuye que unos más listos que otros, ¿no? Y no vamos a decir cuál, ¿no? Entonces, ahí, pues, la presión en ese sentido yo la sentí como un poco con angustia, ¿no? Ya cuando me dediqué a la investigación, pues yo estudio neurociencias, estudiamos el cerebro, un poco los correlatos biológicos de la psicología. También sentía cómo estudiar algo como es la psicología humana, cómo podía ser visto solo desde una visión, ¿no? Y yo, pues bueno, como venía o tengo una familia donde pues se puede ser erudito en filosofía, en historia, en astronomía, para mí aquello convivía con mucha naturalidad. Sin embargo, en el mundo académico y además en el mundo técnico, no había esa naturalidad, ese fluir entre un campo y otro, ¿no? Esto marcó mucho mi carrera científica durante muchos años, hasta que ya un poco me abandoné a localizarme en un sitio y otro. Y para mí, más que el no profesional, fue muy liberadora a nivel humano. Es decir, convivo con que me leo un paper, un artículo muy científico, y al lado tengo un libro de Cavafis, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero sigues notando la diferencia. No, muchísima, muchísima más. Yo estoy en un mundo que es la biotecnología. Entonces, donde pues lo técnico además parece que se separa más. Pero también es verdad que yo veo una cosa, y es que a veces se le pide más a la ciencia que se humanice, pero no se le pide tanto al humanismo que se cientifique, ¿no? Y esa presión yo veo que tendría que equilibrarse un poquito más. Esa es la crítica de Snow, por cierto. Sí, claro. Él se quejaba mucho más de eso Exacto. que del otro. Eres Exacto. más inculto si no sabes ninguna obra de Cervantes o de Shakespeare, Completamente. y en cambio no se considera inculto a quien no sabe qué significa el segundo principio de la termodinámica, que es un principio crucial para entender el universo en su conjunto. Pero claro, eso es cosa de gente de los locos, Sí. esto de ciencias. Es verdad. También ha contribuido mucho para mí la divulgación. El científico como friki, el científico diciendo palabra, el pelo, bueno, el pelo yo sí que lo tengo, pero la cosa esa Yo no. Y a mí me dice muchas veces la gente que se cree que es un piropo. ¿Tienes el pelo de Einstein? No, todo lo que lleve la palabra Einstein no es un piropo. Ya. Pues esa cosa de soy un friki, eso yo creo que ha hecho mucho daño a la divulgación científica o acercarse a la ciencia, ¿no? Porque muchas veces, como tú dices, los principios de la termodinámica, ¿cómo se va a acercar a alguien que ni siquiera sabe que de ahí va a aprender algo de sí mismo, ¿no? Claro, ahí está. Yo me acuerdo, lo quería decir en la introducción, no lo he dicho, lo digo rápidamente. Hay una tesis doctoral realizada por un profesor francés de la Universidad de Poitiers, en el sur de Francia, que versa sobre la figura del científico en la literatura popular y en los cómics, que en Francia son muy populares, las famosas BD, las bandes dessinées. Y es fascinante cómo todos los científicos de todos los cómics son locos, Sí. o geniales, peligrosos. El doctor No de las películas, el profesor Bacterio, ¿os acordáis? Bueno, es que de Mortadelo y Filemón. Y luego todo el tornasol ahí, el profesor Tornasol con su pendulito. Son todos ridículos, cuando los científicos son los que realmente, bueno, no digo que hagan moverse el mundo, pero tienen tanto cerebro como cualquier otra persona culta. Pero es verdad que hay un poco de anticientifismo. No sé si nos vamos de tiempo, pero a ver, nos va a dar tiempo a seguir hablando todos. ¿Quieres hablar en términos tú, Raquel? Sí, pues siguiendo el comentario de Nazaret, lo cierto es que somos muy dados a generar estereotipos sobre diversas actividades y efectivamente el estereotipo del científico está muy claro, pero yo creo que también existe un estereotipo del poeta muy decimonónico, muy anclado en los románticos, a lo Baudelaire, en el malditismo, en el poeta desesperado que bebe absenta hasta el amanecer. Todo eso no deja de ser también legendario, muy, muy alejado normalmente de la realidad y de alguna manera también hace que las personas vean al poeta como una cosa muy extraña. A mí me pasa constantemente que me dicen,
Sí, pareces una persona normal. Parece que la palabra normal hay que tomarla, hoy que vamos a hablar de lenguaje, hay que tomarla con ¿Qué significa normal? Con mucho cuidado. ¿Qué significa normal? Adecuada a la norma, ¿no? Pero tú has estado en contacto, por ejemplo, con el mundo de la ciencia. Me contabas antes que has estado en el CERN, Sí. que es el CERN, es el Laboratorio Europeo de Física de Partículas de Altas Energías, que es un laboratorio único en el mundo, donde se descubrió el famoso bosón de Higgs, que se había pensado que existía 50 años antes. Cuéntanos un poco la experiencia Sí. de una poetisa o poeta en un sitio como el CERN. Sí, yo me siento también, por reafirmar también y subrayar lo que ha dicho Nazaret, yo me siento también una damnificada de esta división de las letras y las ciencias, porque yo amaba las matemáticas desde la infancia, que tan cercanas, por cierto, a la lingüística Qué y a la raras música. sois las dos chicas jóvenes que amaban las matemáticas. ¿A que son exóticos? Yo siempre he dicho que las matemáticas eran un monumento al ingenio y a la poesía. Y lo son. Pero bueno, y creo que antes hemos hablado con Agustín también de eso, pero es que lo que es absurdo es que las matemáticas sean odiadas por el 80% de los alumnos pequeños, que mal se enseñan, ¿no? Pues yo todavía arrastro el trauma de tener que elegir entre matemáticas y griego clásico, que me Perdón, aunque no interesaba hayáis hablado muchísimo. todavía, si queréis intervenir, ya veis que estamos haciendo un poco más informal de lo normal. Sí, no, yo voy muy rápido. Y desde entonces siempre tengo esa sensación de carencia, y obviamente del mundo de la ciencia yo soy una admiradora lega, pero muy interesada. Y tuve la suerte, porque yo creo que el destino a veces atiende como a nuestros pensamientos íntimos, a que me convocaran a una actividad que se hizo hace varios años, que la organizaba la Universidad de Ginebra, el CERN y la Academia Mondiale de la Poesía en Italia, y cada año congregaban artistas de diferentes disciplinas y un año de cada lengua europea. Y el año que tocó la poesía yo tuve la suerte inmensa de que me eligieran y nos convocaron a una especie de seminario sobre física cuántica intensivos, 8 horas al día escuchando a las grandes eminencias del CERN, para que nos quedáramos, ellos suponían que con un 5%, yo creo que fue desgraciadamente menos, pero con ese extracto de esa visión del mundo que ellos querían participarnos, pudiéramos lograr generar poesía, que ese era el experimento. Y fue algo mágico. A mí fue una de esas experiencias que son un punto de inflexión en la vida, que generan un antes y un después. Claro. Agustín, cuéntanos un poco tu experiencia de físico, trasplantado, por así decirlo, maleado, dirían algunos, por el mundo de las letras. Bueno, en realidad yo desde que empecé a estudiar física percibía que había una emoción estética ahí dentro, ¿no? Yo leía teoremas, bueno, ya en matemáticas, como tú has comentado ahora, que hay cosas de una extrema belleza, ¿no? El propio concepto de límite, que es metafísico también, ¿no? Es filosofía también. Bueno, pero ya cuando empiezo a estudiar física empiezo a ver que hay una emoción cuando veo un desarrollo científico y lo entiendo y tal, ¿no? Entonces, si al mismo tiempo estoy leyendo un poema al día siguiente de un poeta que me guste y siento la misma emoción, mi cabeza empieza a pensar que alguna relación habrá entre esos dos mundos, aunque nos hayan dicho que no, ¿no? Aunque sea por una cuestión meramente experimental, ¿no? Si tú sientes emoción con algo y sientes la misma con algo, alguna relación habrá. No sabes cuál y probablemente nunca la sepas con certeza, pero algo habrá ahí, ¿no? Es cuando me empiezo a dar cuenta o a pensar que en las ciencias hay una estética. Claro que hay una estética, porque todo lo que hace el ser humano comporta una estética. Lo hablábamos antes. Esta separación entre humanidades y ciencias no tiene ningún sentido. La ciencia la hacen los humanos, por lo tanto son humanidades. Las ciencias no las hacen extraterrestres. Entonces, y aparte de que en todo gran acontecimiento científico hay un componente siempre metafórico, hay un componente creativo, hay un componente que no es meramente silogístico y que necesita de una gran imaginación y de una gran aventura intelectual y poética también. Creatividad, claro. Claro, y de creatividad, ¿no? O sea, para imaginar la teoría general de la relatividad hay que tener una imaginación, pero una imaginación como la de Cervantes o más, ¿no? Y eso no nos lo enseñan, ¿no? Y por terminar, un ejemplo que a veces pongo, ¿no? Que para mí pensarlo fue bastante
clarificador. Cuando el señor Isaac Newton está en su jardín y ve caer una manzana, en caso de que sea verdad esa anécdota, que sabemos que no, que se la inventó Voltaire, pero podría ser Se la inventó verdad. la amante de Voltaire, O la amante Madame de du Voltaire. Châtelet, que fue la que tradujo los Principia en francés. Efectivamente. Pero bueno, podemos imaginarnos que ve caer la manzana. En cualquier caso, él sí que pensó en manzanas, ¿no? Y Newton se hace la gran pregunta a sí mismo que cambia la historia de la humanidad, porque a partir de ella desarrolla toda la teoría de gravitación universal, y la pregunta es tan sencilla como ¿por qué la manzana cae y la luna no cae? Todo el mundo había visto caer manzanas, todo el mundo había comido manzanas, había hecho mermelada de manzana, compota de manzana, todo. Pero hubo una persona que vio la manzana como nadie la había visto hasta ese momento, es decir, como un extraterrestre que aterriza en la Tierra y le dicen, diga usted qué es esto. Y dirá, pues en el planeta Tierra hay unas superficies y en todas hay unos elementos, hará su teoría marcianocéntrica, vamos a llamarla así. Bien, pues el científico como el poeta lo que tiene que hacer es ver la realidad que vemos cada día un poco girada, la cara B que habitualmente no vemos. De ahí que yo me imagino perfectamente haciéndose esa pregunta de por qué la manzana cae y la luna no, a un poeta como Lucrecio del siglo II o a Heráclito, al propio Heráclito. Quiero decir que si nos fijamos, esa es una pregunta muy poética. Esa pregunta ustedes la ponen en un poema y es un verso. ¿Por qué la manzana cae y la luna no? Bueno, pues lo que vengo a decir con esto, y ahora sí que acabo, es que yo creo que la ciencia y la poesía, y en general las artes, tienen una raíz común, y la raíz es investigar el mundo, crearlo, porque el mundo está ahí para crearlo con un lenguaje. El mundo no está ahí esperándonos, el mundo se crea con un lenguaje. Y que cada uno luego toma diferentes caminos, diferentes lenguajes, pero está ahí, esa base está ahí. Y por lo tanto, en mi cabeza yo no puedo separarlos, ¿no? No, está muy bien. Andrés, nos faltas tú. Dinos cómo ves este principio que hemos enamorado al principio, nada más empezar, de las ciencias y las letras como algo absolutamente separado y sin embargo no lo están. Bueno, en primer lugar, ¿se escucha? Sí, sí. A pesar del ruido de arriba se oye. Agradecemos a la... ¿No nos escucha? Es que nosotros no nos oímos. No, Sí. no. Es una de las paradojas de la relatividad. No, es que faltan unos monitores para oír. No escuchamos nuestra propia voz, lo cual es un fenómeno acústico digno de poesía. Estábamos diciendo que, bueno, agradezco mucho a la feria la invitación y el concepto de la mesa, y agradecemos a la ciencia meteorológica su vehemencia. No pretendíamos ser poetas tan torrenciales, pero esta tarde no nos va a quedar más remedio. Me sumo a esta especie de abolición de la dicotomía. Estaba pensando que los programas de estudio generan un marco mental y el marco mental genera un sentido común colectivo, y es en ese trasvase donde está el problema, ¿no? No es ya solamente que obliguemos a criaturas en edades absurdamente precoces a autodefinirse como de ciencias o de letras, sino que eso necrosa un concepto dicotómico de las ciencias y las letras, y eso termina por generar una actitud ante la mitad del conocimiento. Estaba recordando que Habermas, el filósofo, distinguió, creo que muy oportunamente, entre tres tipos de ciencias. Hablaba de las ciencias empíricas, que es nuestra idea, digamos, clásica de las ciencias, las ciencias sociales y las ciencias emancipatorias, donde entraría, por ejemplo, yo qué sé, el psicoanálisis, por ejemplo. La idea de pensar que hay diferentes tipos de poesía y diferentes tipos de ciencia me parece que ayuda a romper un poco esta especie de dos hemisferios irreconciliables. Creo que para abolir las dicotomías es interesante pensar qué pueden tener en común el pensamiento literario o poético y el pensamiento científico. Algunas de las ideas ya se han apuntado aquí, las compañeras y compañeros que han hablado antes. Me sumo con algunas ideas. Creo que Agustín mencionó una cosa que me gustaría empezar por ahí porque no se suele mencionar, que es la emoción. La emoción, la experimentación y la interrogación. Son tres categorías que creo que son comunes al pensamiento poético y al pensamiento científico. Creo que el arte en general y la poesía en particular, igual que la ciencia, trabajan con el misterio de lo evidente o con la relectura de algo que parecía obvio,
que estaba aquí y ahora y era opaco. No tanto en ir a buscar como una verdad oculta en el más allá, sino de preguntarnos si de verdad comprendíamos la luna, las manzanas, el espacio o el tiempo. Me gustaría quizá pensar que la poesía podría definirse como la ciencia del asombro y la ciencia como la poesía de lo posible, es decir, como una pregunta sobre los límites de lo que entendemos por real. Creo que también es interesante pensar que la narrativa puede entenderse como un experimento con el espacio y con el tiempo. La novela moderna se forjó como una pregunta acerca de la flexibilidad, la complejidad y los pliegues del tiempo y el espacio. Estas son categorías que la física moderna ha manejado desde el siglo XIX en adelante. Fijaos que hasta con Newton, en esa anécdota apócrifa de la manzana, vemos cómo se impuso el símbolo y la metáfora. Hacía falta un símbolo que además pertenece a la tradición narrativa de la Biblia en adelante. Hacía falta un microrrelato y una metáfora para poder trasladar un concepto que nada tenía que ver con esos campos. Y me fascina mucho, por ejemplo, cuando leo biografías, o en este caso autobiografía, de gente de ciencia. Por ejemplo, Max Planck, que es un personaje que a mí me ha fascinado siempre muchísimo, autor de estudios sobre teoría del calor, y teoría del calor sería un excelente título para un libro de poemas, o que la llamada ley de Planck es la ley espectral de la radiación del cuerpo negro. No hace falta insistir en la poeticidad de ese concepto o de la propia idea, ¿no? de un cuerpo que absorbe la energía radiante. Ya estamos llegando a la tradición de la poesía erótica. Pero lo que más me fascina es que en la autobiografía de Max Planck, las últimas 2 páginas se le dedican a un poemita sobre una flor. Y siempre recordé que cuando la poesía se queda sin palabras, empieza el asombro científico, y quizá también cuando se termina la ciencia, empieza la poesía. Yo creo que hay una pregunta fundamental en todo esto, y es ¿qué ha dado lugar a esa separación si en el pasado mucho de lo que ahora hemos encasillado en cosas completamente separadas, que llamamos asignaturas, como si la naturaleza tuviera la culpa de que hubiéramos inventado nosotros las asignaturas, y no la tiene. La naturaleza está todo junto. Pero, sí, ¿qué hizo que, por ejemplo, los filósofos eran los físicos de hace 3 siglos? Cuando era el físico también era el médico. Es decir, de alguna manera, las palabras han derivado hacia una separación, quizá derivada a su vez de la especialización de nuestros saberes, ¿vale? Pero ¿por qué eso ha supuesto una separación radical entre la parte de ciencias y letras? Supongo que todos tenemos alguna idea, pero probablemente sería interesante ver qué ideas tenéis cada uno de vosotros. Si queréis, empezamos al revés ahora. Empiezas tú, Andrés, sí, y seguimos hacia acá. Muy brevemente, por no llover más de la cuenta. Mira, ahora se ha callado. Es que la ciencia y la poesía hacen milagros, pero duran muy poco. A ver, me aferro a 2 de las ideas que has dicho. Una, que no siempre ha sido así, en efecto, por no ir al ejemplo manido pero irrefutable de Grecia y pensar cómo música, poesía y astronomía eran la misma cosa, podemos pensar en el barroco con su estructura matemática de la belleza. Entonces, efectivamente, hay muchas épocas o periodos históricos o zonas de la historia de la estética que refutan esta idea de que el pensamiento científico y el estético son 2 mundos aparte. Y la pregunta es entonces por qué. Bueno, del lado, no me atrevo a hablar desde el lado de la ciencia, viendo gente que entiende de verdad de ciencia, así que dejo, digamos, esa tarea a los compañeros y compañeras que tengan la formación, pero desde el lado de quien se ha formado más en letras y simplemente siente admiración, curiosidad e ignorancia activa hacia la ciencia. Creo que, como vivimos en cierto modo de una época, al menos en ciertos sectores de la sociedad, neopositivista, y hay al menos una de las fuerzas de las corrientes ideológicas de nuestro tiempo tienen que ver con la subestimación de las humanidades y las letras y con el acaparamiento del concepto de utilidad, ignorando las 3 ciencias de Habermas, tener un concepto muy estrecho, muy literal o empírico de la utilidad. Eso ha generado, creo, una especie de reacción defensiva, que es una reacción defensiva, Raquel hablaba de la tradición maldita, del romanticismo, que se inauguró en el siglo XIX y que tiene de vez en cuando unos revivals,
que generan estas frases del tipo yo es que soy de letras. No, pero a veces pasa cuando estás sumando 7 por 3, ¿no? Y siempre hay alguien en la mesa que si se dedica a la literatura dice, perdón, yo es que soy de letras, ¿no? Es decir, no me sé la tabla de multiplicar porque he estudiado, no sé, filología clásica, ¿no? Y estos razonamientos que pasan como aceptables o razonables son aberrantes por un lado, pero creo que proceden de una especie de reacción defensiva ante el usufructo del concepto de utilidad y la subestimación de las letras, que procede a su vez de esta dicotomía fácilmente refutable con un poquito de memoria histórica. Ya. Agustín. Ya. Bueno, no lo sé. Por cierto, ¿cuánto es 7 por 3? No. 23. Soy de letras. 34. O por lo menos ya soy de letras. Ya escribo libros. Bueno, no lo sé. Claro, es un tema inconocido. O sea, nadie se pone de acuerdo, ¿no? De por qué esta separación, ni en qué momento, si es que lo hubo. Que probablemente no lo hubo, ¿no? Probablemente fue un cambio de fase, digamos, no radical, ¿no? Fue un cambio de fase no sé, yo imagino que algo tuvo que ver en el momento en el que aparece la Ilustración y el siglo de las luces, se empiezan a crear la enciclopedia y los saberes empiezan de alguna forma a separarse ahí, aparte de por la abundancia, por una especie de, como ha dicho yo creo que muy bien Andrés, de utilitarismo, ¿no? Y, por supuesto, ya a medida que avanza todo el siglo XIX, llega la industrialización, la primera revolución industrial, la segunda revolución industrial, etc., en mi opinión, claramente ya es una separación que tiene que ver con el mundo de la industria, del trabajo, con la economía. Y fijémonos también que todo el mundo de la industria y de la economía ha sido desde hace 3 siglos capitalizado por el mundo, vamos a decir, protestante. El mundo de la Europa del Norte, ¿no? Y el protestantismo, todos sabemos, o es muy conocido el famoso ensayo de Weber del capitalismo, o sea, el protestantismo como origen del capitalismo, ¿no? Entonces, claro, cuando aparece una máquina que es el mercado y que hoy día ya está muy claro, que es crear profesionales se empiezan a compartimentar hasta extremos insospechados, ¿no? Yo cuando veo lo que estudian hoy, incluso en la propia carrera de física, me quedo muy sorprendido, ¿no? Nosotros estudiábamos de todo. Yo estudié física cuántica, relatividad general, física del estado sólido, estudié todo. Pues hoy día no, ya van súper especializados aún. No, porque quiero esto, porque luego quiero trabajar de... Y yo cuando empecé a la carrera es que ni sabía de lo que iba a trabajar, ni me interesaba. Dije, ya veremos en qué trabajar. Yo quería ser médico y acabé siendo físico. Fíjate, ¿no? Bueno, yo quería ser también filósofo, porque me interesaba mucho la filosofía, pero hice un razonamiento práctico, es que aquí sí que fue práctico, que cuando acabé COU, en mi época estudiaba COU, pensé, si estudio filosofía, nunca en mi casa podré fácilmente acceder a una ciencia, digamos, técnica. Pero al revés, creo que me resultará más fácil. Estudio física y en mi casa podré leer libros de filosofía sin ser filósofo ni enterarme mucho, pero enterarme un poco más, ¿no? Me has quitado un peso de encima. Sí. Perdóname, una anécdota personal. Yo toco el piano y tocaba muy bien el piano a los 17 años. Cuando yo hice el PREU, que era el antecesor al COU, cuando hice el PREU, me planteé, hago la carrera de piano hasta el final bien y hago un virtuosismo y tal, y me dedico a ver si soy un buen pianista o no. Y me pudo el no. Me dio miedo, exactamente igual lo que acabas de contar. Y estudié físicas. Bueno, iba a estudiar medicina, pero a mí esto de los enfermos no me gustó nada. Después de un año que aprobé todo, dije, esto no me gusta. Y dije, la física es lo mismo, y la física del aire más, que fue lo que mi especialidad, porque analizas igual que el médico, no curas, aunque se intenta, pero pronosticas. Pronosticas, Claro. O sea, me has quitado un peso encima, porque llevo, pues terminé la carrera hace casi 60 años, pues fíjate, culpabilizándome por no haber seguido se supone que vocación de músico. Sí, sigo tocando el piano, pero mal. Pues me alegro de haber despejado bajo esta lluvia. No, pero era, hombre, porque probablemente a todos tenemos ejemplos parecidos, ¿no? En el sentido de la practicidad, de que hay que hacer esto mejor que otra cosa, ¿no? Raquel. Sí, bueno, y en Estados Unidos... Bueno, perdón, si habéis terminado, que te he interrumpido. Lo llaman physician, ¿no? Al médico en Estados Unidos. Sí, physician todavía se dice en inglés. Sí, claro.
Yo estoy completamente de acuerdo, aparte que yo tendría que haber conocido a Agustín antes, porque estuve en la misma disyuntiva de querer seleccionar filosofía, pero en mi caso la practicidad la aplicó mi padre, me dijo, eso no. Pero claro, el resultado al final fue desastroso, porque estudié filología, imagínate. Bueno, a su manera es una ciencia. No. ¿Cómo? Es una ciencia. No les digas que no lo es a los filólogos. Bueno, es muy complejo, cuidado, la filología es muy compleja. Sí, y tiene además la filología es un cajón desastre de un montón de cosas diferentes. Bueno, el caso es que lo que ha dicho Agustín es cierto, a pesar de que no podemos comprobar ni tenemos una efemérides exacta, pero es evidente que la Ilustración y la aparición de las academias, esa fragmentación del conocimiento para ser abarcable en principio, no hay buena idea que no acabe teniendo un porcentaje de mala, ni mala idea que no tenga un porcentaje de buena, como todos sabemos, como el yin y el yang. Entonces, en esa fragmentación para hacer accesible un conocimiento que cada vez va siendo más grande, pues se generan las academias y luego, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la revolución industrial, con la colonización del mundo por parte de los protestantes, que es evidente que el mundo actual responde a esos paradigmas, pues tiene mucho que ver con ese utilitarismo que yo veo en la universidad. Yo doy didáctica de la lengua y veo a mis alumnos efectivamente a unos niveles de fragmentación y además de utilitarismo proyectado, de yo quiero ser tal cosa y cada vez es más. Quiero decir con esto que una persona que hoy en día estudia, es posible que en 30 años parezca Leonardo da Vinci al nivel de fragmentación, digamos, que avanza la historia. Pero sí que después, lo que yo quería añadir a lo que ha dicho Agustín, es que después, efectivamente, y lo ha dicho también Andrés, vienen asociadas unas connotaciones culturales a esto que llamamos, por entendernos, letras y ciencias, ¿no? Claro. Y entonces, digamos que como todo lo que tiene que ver con la ciencia, normalmente le pensamos que es mucho más objetivable, empírico, demostrable, tangible, eso adquiere unos tintes a veces de superioridad o de diferencia con respecto a lo que pensamos de manera genérica, y ninguna de las dos ideas es correcta, que es inspirativo, meramente creativo, asociativo y libérrimo, ¿no? Como son las artes en general, incluida la poesía. Y como muy bien ha dicho Agustín, en la formulación de una propia idea, esto lo decía Einstein, la formulación de un propio problema es mucho más complejo que su resolución. Sin duda. Y en esa formulación inspirativa que generan todos los científicos, se hermanan desde luego con cualquier artista. Porque para llegar a esa formulación, el what if, esta manzana, ver la manzana de otra manera, o ver la realidad de otra manera y por lo tanto generar espacios de ampliación, ya no solo del conocimiento, sino de la percepción de la propia realidad, como hace, por cierto, la lengua, es un impulso común a los científicos y a los artistas. Y a mí me ha gustado mucho que Agustín haya utilizado la palabra imaginación, que es muy ilustrativa, que yo creo que es común a ambas vías de conocimiento, que no deja de ser un impulso humano de curiosidad y de descubrimiento. Claro. Y la palabra imaginación yo creo que tiene mucho que ver con esto, con la capacidad de formular problemas, hipótesis que después se pueden resolver protocolizadamente o libérrimamente, pero si leemos a Octavio Paz vemos que nada en el arte es discrecional y nada es gratuito, y ahí tenemos a Fibonacci, y no es todo lo que parece. Claro. Pues yo pensaba si también podría ser un problema de curiosidad, la fragmentación que tenemos hoy en día, ¿no? Porque en el sistema académico que tenemos, al menos aquí en Europa, o por lo menos en España, aunque yo me haya especializado y me haya ido en un principio a la física más teórica, yo he tenido que estudiar filosofía, historia del arte, literatura, todo eso lo hemos tenido que estudiar en el cole, ¿no? Sin embargo, lo que yo he sentido, lo que yo veo, es que cómo se ha ido perdiendo la motivación a lo largo del tiempo. De tal forma que cuando yo acabo especializándome en física, y cada vez sabré más de eso y más de matemáticas, yo he sido un ejemplo de sacar muy buenas notas y no acordarme de nada de todo lo que yo he estudiado de literatura, porque la gran parte de los profesores que yo he tenido me han aburrido soberanamente y no me han enseñado
o no me han puesto esa semilla. Por ejemplo, a mí me gustaría que las clases se llamaran seminarios, que viene de semilla. Pero no, te tienes que leer, ¿no?, la Celestina, ya, y hacías un trabajo, vale, ya, y me importaba un bledo. De verdad, esto yo lo he vivido y yo he sacado muy buenas notas. ¿Por qué no enseñamos desde una perspectiva donde no es tanto lo que aprendas, sino que nos guste aprender? Pero culpas los planes de enseñanza. Yo culpo mucha parte del sistema, mucha parte del entorno familiar, ¿no? Entonces, en el momento en que yo me acabo especializando, todo lo demás sufre un barrido de memoria, porque ya no me vale, pero tampoco nunca he pensado que aquello me iba a valer. Si desde muy pequeña yo hubiera tenido esa curiosidad, que la tuve ya más de adulta, por la poesía, por la literatura, por la historia, aunque yo me hubiera especializado a medicina, física, todo aquello hubiera seguido y no lo hubiera abandonado. Claro. Y ya hemos conocido, y pues dentro del mundo del científico hay personas absolutamente interesadísimas en la literatura, en la historia. ¿Pero por qué? Porque les ha interesado, ¿no? No tanto porque le tenga que valer. Entonces, para mí, un poco el problema de la fragmentación actual sería el no saber enseñar, ¿no? El no saber alimentar esa curiosidad que tenemos los humanos, porque en el momento en el que estamos, cada Avicena valoraba igual los conceptos de anatomía que casi de música, de aritmética, pero claro, yo siempre digo, claro, pero es que lo que tenían que estudiar en la época de Avicena no es todo lo que tenemos que empollarnos hoy el día, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces tenemos ahora un momento que es absolutamente privilegiado, todo el mundo tiene acceso a la educación y la educación empieza siendo muy amplia, aunque luego sea en embudo. El problema es que por lo que yo veo en los niños, a partir de los 8 años, la motivación muere completamente, ¿no? Entonces, para mí sería un problema más de poner semillas. Y entonces no abandonarías campos solo porque no te valen para tu trabajo, ¿no? Yo recuerdo que en el liceo francés me estáis haciendo pensar cosas que proyecta uno siempre personalmente, claro. Pero el liceo francés es muy humanista. Yo fui al liceo por ejemplo. francés y en mi época, en los años 50, que soy muy viejo, nos daban a elegir desde el primer año de bachillerato, la sixième, nos hacían elegir ya entre ciencias y letras, pero podías hacer todo, si te atrevías. Y yo decía, vamos a ver, a mí me apetece saber latín y griego, pero me apetece mucho las matemáticas y la física, que me fascinan. Claro. Y dije, yo puedo con todo. ¡Ah, qué locura! Y tal, éramos 8, de una clase de 25. Y yo hice hasta el final del bachillerato latín y griego. Qué suerte. Y física y matemáticas. Era una sección que, por cierto, ahora ya no existe. Ahora solamente ya tienes, pero es a partir de 4e ya tienes que elegir. Bueno, ¿por qué? Quizá porque efectivamente ahora la demanda es más, creo que Agustín lo dijo, pero en el coloquio anterior, cuando estuvimos ante la tele, la historia de que, claro, es que ahora la motivación no es lo que a ti te interesa, la motivación es lo que a ti te va a venir bien en el futuro. Por tanto, hay una necesidad casi de que enseñamos a la gente para el mercado. Eso, no tanto porque queramos. Pero eso es una cuestión de época, porque perdóname que haga un paréntesis. Ahora dices. Claro, digo, por época, recordar claro. solo yo ahora que viene al hilo, cuando yo empecé la carrera en el año 85, o sea, yo tengo 56 años. Yo la terminé en el 79, fíjate. Pues cuando yo la empecé, que ya había pasado algún tiempo, aún había esta idea de que estudiar una carrera por lo como se decía en aquel momento, las salidas que tiene, era un descrédito. Pero un descrédito total. Nos reíamos de los que estudiaban algo por las salidas. Había que estudiar porque realmente te gustaba y te apetecía. Incluso ya dentro de la física, en las diferentes especialidades, me acuerdo que los que estudiábamos física teórica, malignamente, nos reíamos de los que hacían física, la especialidad de electrónica. Electrónica, porque le decíamos, eso era no es la peor física, vista. eso es tecnología. Eso es para luego estudiar para luego trabajar haciendo, yo qué sé, en cosas tecnológicas que yo no tengo ni idea, por otra parte. Quiero decir que todo eso ha cambiado. Porque hoy día es al contrario. Hoy día, cuando alguien entra en una carrera, yo ves a los más jóvenes, lo primero que dicen es, no, es que hay muchas salidas. Es que trabajaré en esto, trabajaré en lo otro. Y yo pensaba, pero si ya habrá trabajo, y si no te lo inventas tú. Uno tiene que inventarse también su propio trabajo a veces, ¿no? Porque tiene que hacerse singular en un campo, ¿no?
Pero bueno, hay una obsesión con esto del utilitarismo, y que a mí me sorprende, pero por una cuestión de edad. A lo mejor hay alguien aquí muy joven y se está riendo de mí, dice, mira ¿qué dice? Pero desde luego yo nunca he estudiado nada por la salida que pueda tener en el mercado laboral o no. O sea, se ha Nada. perdido el gusto por Por el- conocer. Claro, es el Yo gusto creo. por conocer y ya está. Lo que ocurre... Sí, si no, ¿por qué estudiamos física teórica? ¿Para qué vale? No vale para nada. Pero a lo mejor porque distinguimos lo que es la formación académica con el gusto, porque los que Sí. tengan Ah, gusto por... por Y eso lo digo. poética, que es la Parte. física Por teórica, eso digo. que es pura Pero- poesía. Es pura Es pura poesía. poesía. La física Es que, teórica. claro, es filosofía. Los multiuniversos. Ahora, lo que estamos diciendo Depende de de quién te la... lo cuente. Yo aquí como profesora de universidad, digamos que un poco por alusiones, digamos que estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, pero es difícil deslindar dónde empieza el huevo y dónde acaba la gallina. Yo no sé si es los centros educativos los que generan la sociedad o más bien es la sociedad la que genera los propios centros educativos. Es muy difícil saberlo. Vete tú a saber. Yo tengo más bien la sensación de que es la mentalidad circundante la que permea y genera unos centros educativos que responden a esas demandas. Perdonadme Bueno, porque ahí se nos- también, precisamente mediante la literatura, se puede tratar de ampliar conceptos que se manejan como herramientas colectivas y que ocultan enormes falacias. Y la salida es un concepto muy problemático, Sí. como metáfora incluso. ¿La salida de qué? Me estaba acordando, digo, es un laberinto, es la vocación un laberinto. Me estaba acordando de un aforismo de un poeta llamado Miguel Ángel Arcas que decía, de un laberinto se sale, de una línea recta, no. No, se sale, no. Quiere decirse que enfocar la salida a partir de un supuesto objetivo en línea recta o de una vocación muy clara puede meterte en un embrollo mucho mayor que el de la búsqueda, ¿no?, de tus gustos. Claro. Pero estaba pensando también que... Así que hay que cuidado con las metáforas porque la palabra salida, que es ubicua cuando se debate sobre estos temas, habría que aclarar sobre qué imagen trabaja, ¿no? Estaba pensando que las dicotomías generan monstruos antitéticos. Entonces, igual que está el uso perverso de la utilidad, entendiendo por eso lo que tú muy bien decías, de lo tangible, de lo concreto, de lo inmediato, también se genera el discurso contrario y es el orgullo de lo inútil. A mí siempre me escandaliza cuando muchos colegas, bien intencionadamente, reivindican su derecho a amar lo inútil. Y yo creo que es el peor servicio que se le puede hacer a la cultura, porque pocas cosas se me ocurren más útiles que el arte. Claro. Sí, es decir, hay que recordarlo, porque estamos en una feria del libro. El arte, la literatura, la lectura es radicalmente útil. Porque si es una herramienta de introspección, de conocimiento y modificación de tu identidad, si sirve para expresar, crear y refutar conceptos, si nos permite algo tan importante como saber cómo piensan las demás personas, si todo eso es posible y mucho más, si es posible manejar nuestra lengua y otras lenguas gracias al arte literario, reivindicar que nos dedicamos a algo inútil me parece un profundo malentendido, ¿no? Entonces, digamos que un gran servicio a la utilidad de la cultura sería recordar que es útil. Nos queda muy poco tiempo y tenemos que leer o no leer, si os lo sabéis de memoria mejor. Yo no. Algún poema o poemas. Nos lo repartimos. ¿Tenéis todos un poema para leer o para decir? Dos. Dos. ¿Y tú, Andrés, tú muchos? 3, 4, Los ¿quién da que haga más? falta. ¿Y tú? Los que haga falta. Yo te voy a contar una cosa poética. Genial. Ya. Bueno, vamos a ver. Dos tenéis que iros inexcusablemente porque tienen que firmar libros. Los autores, de vez en cuando nos pasa eso, ¿no? ¿Quién tiene que firmar libros? Tú tenías, ¿no? Y tú también. Yo a también, las pero 8. no importa, empieza. No, lo digo por empezar vosotros. Empiezas No hay problema, tú, no hay problema. seguimos con Andrés y si os levantáis y os vais, por favor, excusadles. Van a algo igualmente importante. Porque para un autor es que alguien le pida una firma de un libro es una gloria insospechada. Ves por fin la cara de quien te lee, que no es fácil. Eso es muy bonito. Pues mira, una experiencia que para mí fue muy bonita y que yo, en el trabajo que yo hago, que yo estudio la relación que hay entre los órganos y el cerebro, que es algo pues inexplorado desde el punto de vista científico, tengo que sí o sí recurrir a otras formas de conocimiento que no sea la neuroimagen. Y hace unos años yo hice un estudio para ver cómo la relación entre el corazón y el cerebro se deterioraba en personas que comenzaban a tener enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces medíamos los campos electromagnéticos de corazón y cerebro en estas personas y yo tenía que ubicar en el cerebro qué parte era la que perdía la ¿Con conexión resonancia? con magnetoencefalografía.
qué parte era la que perdía la conexión del corazón, ¿no? Qué parte del cerebro dejaba de responder al corazón. Y entonces la primera diana en estas zonas, la parte del cerebro que ya no escuchaba el corazón eran las partes de la memoria. Y entonces encontré una poesía, un fragmento muy bello que decía: puse el corazón en ti para que recordases lo que habías olvidado, pero cuando lo hayas recordado el corazón te habrá abandonado. Y para mí fue como ¡brum! Dije, no podría haber expresado en esas dos frases todo lo que yo he tenido que poner en ecuaciones en cinco folios. Precioso. Andrés, tu turno. Yo tenía un par de poemas muy breves, uno digamos, de un trasfondo matemático y otro de un trasfondo cómicamente físico. El primero es la curva corazón y está inspirada en la curva de Koch, que tiende al infinito sin rebasar su límite y que genera unos diseños muy hermosos. La curva corazón. Existe en matemáticas una curva distinta a la que algunos, los que nunca han dudado de las cosas, llaman curva de Koch. Los perplejos, en cambio, han preferido denominarla así, copo de nieve. Se comporta esta curva multiplicando siempre su tamaño por 4/3 y hacia el interior, llegando de tan densa al infinito sin rebasar su área diminuta. Asimismo, te creces muy adentro, habitándome lenta, quedándote con todo, sin forzarlo, este pequeño corazón hermético. Y el segundo, que está dedicado a la misma persona, es una persona que tiene la costumbre de manifestar su alegría amorosa tratando de alzarte en brazos. Y como ya no tenemos edad, esto genera toda clase de peligros. Y a mí me produce una mezcla de gratitud y preocupación cuando mi pareja trata de alzarme en brazos como si ella o yo o ambos fuésemos criaturas pequeñas, que lo somos. Love training. Esa mujer me eleva en peso, digo, con sus brazos que cantan voluntades. Su ascensor muscular, los raptos newtonianos, con esta humilde masa que transporto, demuestran que lo frágil es un gimnasio donde cada alma multiplica la fuerza que comparte. Bueno, yo voy a leer dos poemas un tanto diferentes. En el primero que voy a leer es una mención a unas cuestiones matemáticas y parte de una anécdota, y es un poco más ligero que el segundo, y es parte de una anécdota, algo que me ocurrió viajando, viendo en un avión, viendo a los pilotos que tenían la puerta abierta y tenían una bolsa de Mercadona de la que iban comiendo. Y a mí me pareció imposible, me pareció una visión surrealista, que los pilotos de Ryanair llevan una bolsa de Mercadona de la que extraen cosas, manzanas. Dije, ¿cómo es posible, no? La cara B del mundo, ¿no? Piezas del avión. Piezas, todo, ¿no? Entonces, esto con el tiempo me dio lugar a un poema entre físico y metafísico relativamente breve que voy a leer, que dice... Lo leo aquí porque me olvidé de traer mis libros. Entonces, estos los tenía en Twitter, tweets que puse, etcétera, y los he bajado, afortunadamente. Dice, así como degradados orientalismos creen ver en pi al más allá en virtud de su pertenencia a los números irracionales trascendentes, así reposaba en el suelo de la cabina del piloto del Ryanair la bolsa de supermercado que la puerta entreabierta me dejó ver. De modo que hoy no hablaré del fruto de la nada, sino del fruto de la manzana que crece y se hincha hasta que nuestro cuerpo coincide con ella en altura, anchura y profundidad. Si la manzana es un cubo, somos un cubo. Si la manzana es una esfera, somos una esfera. Si la manzana es una estrella, somos una estrella. Encajamos en el molde tan exactamente que no queda ni una lámina de aire para respirar. La nada se pudre. ¿Cómo serán los gusanos de la nada? El piloto extrae otro fruto, otro número pi. Esa bolsa algún día nos matará a todos. Jesús, gracias.
Porque realmente nos matará a todos, ¿no? No sé, ¿no? Además, extraían manzanas, mira, lo hablábamos tanto. Bueno, y este segundo tiene que ver con algo que se ha comentado. Tú has comentado que has estado en el CERN, todos seguimos mucho en aquel momento que se descubrió el bosón de Higgs, aunque estaba teorizado desde hacía muchísimo tiempo. En aquel momento coincidió con una muerte de una persona cercana a mí, muy cercana, de hecho. Entonces apareció este poema, que es muy breve en mi cabeza, que habla de cómo el lenguaje crea la realidad y cómo la física crea la realidad. Porque, como sabemos, a partir de que el bosón de Higgs fue descubierto experimentalmente, el vacío no es la nada. Antes el vacío era la nada para el mundo humanista y cultural. Hoy día ya sabemos que el vacío no es la nada. Es decir, el mundo cultural se ha abierto dos ramas de cosas diferentes que pueden estar unidas. Bueno, es muy breve y dice... Y bueno, este es un poema de duelo por alguien muy cercano que falleció. Dice: desde que en 2013 se confirmó la existencia del bosón de Higgs, el vacío no es la nada, sino un lugar lleno de partículas. Así, queda la nada reservada para el lenguaje de la poesía, de las religiones, el ámbito de lo que algunos llaman lo difuso. La realidad, por mediación del lenguaje, como un río, se ha creado a la vez que escindido. Ello me plantea un problema, radical duda que se hunde en el lodo de mi lenguaje aprendido. Buscarte en el vacío o en la nada. ¿En cuál estarás tú ahora? Bravo, bravo. Es muy bueno. Raquel. Pues a mi vez voy a leer dos poemas, el primero de los cuales escribí tratando de responder a esa incómoda pregunta que tanto se ha hablado hoy sobre la practicidad, la utilidad, que nos preguntan siempre para qué la poesía. ¿Para qué sirve? ¿No? Que ¿para qué sirve la poesía? Y a veces para qué sirve la poesía en el siglo XXI, lo cual es un complemento circunstancial de tiempo que no vengo a entender, porque más o menos que en otro momento, ¿no? Pero bueno, en este caso, respondiendo a todos esos periodistas bien intencionados, pero imbuidos en la rapidez de los hechos, escribí para qué la poesía, haciendo un pequeño homenaje dentro del poema a Petrarca, de quien dicen que es el padre de la poesía moderna en Occidente. Recordando que el mundo es demasiado ancho para una vida grotescamente breve, hablemos del matiz, guardián de la esperanza, del sueño y de su huella, tan reales. Consideremos en suma la memoria, que sangra sin remedio si se toca, que es al presente como semilla al árbol, por cuyas majestuosas galerías desfilan los jardines y las enciclopedias, los albatros, las nubes, los espejos, las batallas, las noches y las fábulas. Exiliados, en fin, en la tristeza de nacer tan minúsculos, imperceptibles casi, pero alentados por ilusión titánica, ¿qué será nuestro escudo frente a las mentiras dominantes? ¿Quién, sino la poesía? Los ojos vigilantes tras la venda, vitrina de lo apenas vislumbrado, recordando ante todo la palabra mañana y la palabra abril, un 6, un Viernes Santo, en Aviñón, en el siglo XIV. Bendito sea aquel día en que Francesco y Laura abrieron el camino nuevo que discurre sin ley de gravedad. Poesía que nos asciende al cielo, brotando sin cesar desde la tierra, considerando al fin, en interior cadencia, como tú dices pino, y estamos aspirando el aroma a resina. La mente no consigue entenderse a sí misma, pero tú te aposentas en el corazón, con sus ramos de sombra, con sus frutos de ánimo, con su herida de siglos que tú sanas al nombrarla en voz alta y letra escrita, vengadora del mito
y del olvido. Bendito sea el día, el mes, el año y la estación, el tiempo, la hora, el punto en que nació. Poesía que sabe hablar con Dios y nunca muere. Y este segundo poema, que es muy breve, lo digo por la paciencia que están ustedes teniendo con nosotros y con toda la gratitud de esta oportunidad de escuchar a estos maravillosos y fascinantes compañeros y compañeras. Este poema, que no deja de ser un desideratum, sobre algo que los científicos parece, y los físicos sobre todo, parece que ya dan por no factible, pero a mí me gustaría soñar que lo fuera, y es la posibilidad de una contracción del Big Bang. ¿Y si fuera verdad que la expansión del universo después del Big Bang tiene límites físicos que un día se alcanzarán? Como una goma elástica, todo volverá atrás en ese instante. A lo Benjamin Button viviremos un tiempo revertido. Viajaremos por toda la galaxia, manejaremos luego complejos celulares telepáticos, después descubriremos la electricidad, avistaremos inexploradas costas, inventaremos más tarde la escritura, lucharemos montados a caballo, cazaremos mamuts, al fondo de la cueva contaremos historias que combatan el miedo. Ojalá sea así, una reaparición de los recuerdos. No puedo esperar más para volver a verte. Raquel, no está descartado lo del Big Crunch, ¿De que verdad? sería lo contrario del Big Bang. No hay ninguna prueba a favor, pero tampoco hay nada que lo impida. Dicen los teóricos. Me das la mayor alegría de los últimos divulgadores años. contamos lo que saben otros. Hace mucho tiempo que yo intento unir la poesía con la ciencia en Radio Nacional. Un programa que habla de ciencia, porque yo soy divulgador científico. Siempre cuento un poema al final que tiene que ver con la ciencia. Y naturalmente he cogido uno de ellos. Yo admiro mucho los sonetos. De joven admiraba a Quevedo con sus sonetos. Me supe unos cuantos de memoria, se me han olvidado. Este es un soneto, en cambio, moderno. Francisco Fortuny, que es un poeta al que no tengo la dicha de conocer, pero que es contemporáneo, y escribió sobre el caos cósmico o cosmos caótico. No está a favor. Mira cómo cada mota se divierte componiendo con la otra algún objeto, o un proceso, o un principio, de tal suerte que la vida y la conciencia y el soneto son los juegos del azar y de la muerte, que son toda la verdad, a lo que objeto, el sentido tan curioso del sujeto, ¿cómo puede ser producto de la suerte? ¿Tiene entonces esa suerte como una intención que manipula cada cosa y le otorga su función sobre la luna de este mar de la ilusión que nos rebosa? ¿Es la suerte o el azar como una diosa? Los antiguos lo llamaron la fortuna. Bravo. Son las 8:03. Creo que hemos cumplido el horario a rajatabla. Muchísimas gracias por habernos aguantado, como decía Raquel, y ha sido un placer estar con ustedes. Muy amable.